70 años en servicio, 40 modificaciones y el estatus de una leyenda que nadie ha podido superar. Hoy, el centro de atención es el C-130 Hércules, una máquina que reescribió las leyes de la logística militar. ¿Cómo es posible que esta tecnología estadounidense, conocida por ser caprichosa, siga volando durante décadas en manos de sus adversarios sin piezas de repuesto originales? ¿Qué buscaban los ingenieros soviéticos en los restos del avión de reconocimiento derribado sobre Armenia en el año 1958? ¿Y por qué este veterano sigue siendo hoy en día más barato que sus competidores modernos? Analizaremos las soluciones de diseño no tan obvias que hicieron inmortal a este avión. Asegúrese de ver el episodio hasta el final. Los datos finales le harán ver de una manera completamente nueva cómo un simple avión de transporte se convirtió en el principal superviviente de la aviación mundial. Comenzamos. Principios de los años 50. La era de los reactores ya ha comenzado. Aparecen en el cielo máquinas que hace 5 años ni siquiera existían en los planos. Sin embargo, la carga se sigue transportando con motores del pasado. Motores de pistón, grandes, pesados, ajustados hasta el último tornillo. Y funcionaban a la perfección. Ese era precisamente el gran contrasentido. Nadie se quejaba de su fiabilidad. De lo que se quejaban era de que el mundo a su alrededor había cambiado, pero ellos no. Un motor de pistón es una máquina compleja con cientos de piezas móviles. Para extraer de él su máxima potencia, se necesita un buen combustible, un mantenimiento minucioso y las manos de un mecánico experimentado. En una gran base con hangares y almacenes, esto no es un problema. Pero allí donde no hay hangares, todo se complica. Y era precisamente allí donde los aviones de transporte tenían que volar cada vez más a menudo. El conflicto en la península de Corea demostró a los militares una realidad incómoda. La carga y el personal debían entregarse no en cómodos aeródromos de la retaguardia, sino en la misma línea de acción, en pistas cortas, destrozadas y embarradas por la lluvia. Allí donde no había asfalto, ni maquinaria, ni nada más que tierra apisonada y un par de cientos de metros de terreno llano. Los aviones de transporte ligeros llegaban, pero casi no llevaban carga. Los pesados cargaban mucho, pero no podían aterrizar en ese tipo de terrenos. Necesitaban una pista completa de 1,5 kilómetros de longitud. Entre estos dos extremos quedaba un vacío enorme, y era precisamente en ese vacío donde se perdían los suministros que tanto se esperaban abajo. A principios de 1951, el mando de la aviación táctica formuló por fin lo que quería. En el papel, la lista resultó ser corta. En la práctica, casi una burla. El avión debía transportar una carga considerable y al mismo tiempo despegar desde una pista corta de tierra. Tenía que volar rápido para los estándares de aquellos años y aún así seguir siendo económico. Debía alcanzar miles de kilómetros de distancia y prescindir de las comodidades de un aeródromo, aterrizando allí donde habitualmente solo lo haría la aviación ligera. Cada punto por separado era viable, pero juntos formaban algo que los ingenieros de entonces no sabían construir del todo. La velocidad siempre reñía con la economía, la capacidad de carga con el despegue corto, el alcance con todo lo demás a la vez. El viejo y confiable pistón no servía para esta tarea. Llegaba a su propio límite y no avanzaba más, por mucho que se le insistiera. El encargo se sometió a concurso entre las empresas de construcción aeronáutica. Y lo que dibujaron en respuesta a los ingenieros de una de ellas era tan extraño que casi le cuesta a la compañía su buen nombre. La empresa se llamaba Lockheed. A principios de los años 50, se había ganado la fama de creadora de máquinas hermosas y veloces. Y de repente, sus ingenieros se sientan a diseñar un avión de transporte siguiendo aquella lista de requisitos casi imposible. Muy pronto, chocaron con una verdad sencilla. Si se buscaba la belleza, no se cumplirían los requisitos. Había que elegir, o una silueta estilizada, o un avión que realmente hiciera su trabajo. Eligieron el trabajo. El resultado fue algo doloroso de ver para cualquier persona enamorada de la aviación. Un ala alta, colocada directamente sobre la espalda arqueada del fuselaje.
un cuerpo corto y grueso, parecido a un vagón de mercancías con alas, una cola apuntando hacia arriba, y en la parte trasera, una rampa ancha que se abate hasta el mismo suelo para que un camión pueda simplemente entrar en su interior. Nada de vuelo de la fantasía, solo utilidad pura. Y no a todos, en la propia empresa les gustó la idea. Según la leyenda, uno de sus diseñadores más respetados, un hombre cuyo nombre ya era un mito de la aviación, se opuso tajantemente. Consideraba que esa caja deforme arruinaría el buen nombre de Lockheed, que una compañía conocida por sus máquinas elegantes no debía lanzar algo así al cielo. No le hicieron caso. Construyeron el prototipo y el 23 de agosto de 1954 despegó por primera vez de la pista del aeródromo de Burbank, en California. En la cabina se encontraban los pilotos de pruebas y al lado, en un avión de acompañamiento, volaba aquel mismo escéptico para ver con sus propios ojos aquello en lo que no creía. El vuelo duró poco más de una hora y al momento de aterrizar, todo quedó claro. La máquina no solo se sostenía en el aire, respondía bien, volaba con seguridad y calma, como si llevaran décadas perfeccionándola. El escéptico, según cuentan, cambió de opinión antes de que las ruedas tocaran el suelo. El hombre que pretendía cancelar el proyecto se había equivocado más que nunca en toda su larga y brillante carrera. Por fuera el avión siguió siendo tosco. Pero el asunto no tenía nada que ver con la apariencia. Lockheed hizo su gran apuesta no en la forma del fuselaje, ni en la ingeniosa rampa. La hizo en lo que se escondía bajo el ala. Un motor de un concepto completamente nuevo, que básicamente nunca antes se había instalado en un avión de transporte. El motor se llamaba Allison T-56, y para comprender por qué lo decidió todo, hay que mirar entre qué opciones tenían que elegir los ingenieros. Sobre la mesa tenían dos alternativas, y ambas eran malas. La primera era el motor de pistón, el mismo de siempre, con un siglo de historia, potente y conocido, pero ya totalmente exprimido. Cientos de piezas móviles, gran peso, consumo de combustible de alta calidad y una necesidad constante de mantenimiento. Aumentar su potencia aún más solo era posible a costa de una complicación extrema. La segunda opción era un motor de reacción puro, nuevo, moderno y veloz. Aceleraba de maravilla a los aviones ligeros a gran altura, pero para un transporte no servía. Cerca del suelo y a baja velocidad, devoraba el combustible como si quisiera vaciar los tanques de un solo trago. Y precisamente cerca del suelo, en una carrera de despegue corta, un avión de carga pesado no necesita velocidad. Necesita una fuerza de empuje bruta y constante. Y entonces los ingenieros tomaron un tercer camino. Reunieron lo mejor de ambos sistemas. Un motor turbohélice se explica de manera muy sencilla. En su interior gira una turbina de gas, el mismo corazón ardiente de un motor de reacción, pero entrega casi toda su potencia, no al escape, sino a hacer girar una gran hélice en la parte delantera. Y el resultado es una combinación singular. La máquina obtiene la potencia y resistencia de la turbina, y al mismo tiempo el agarre firme y económico de la hélice a bajas velocidades. La gran hélice desplaza una cantidad enorme de aire. En el despegue, esto proporciona ese empuje constante que levanta el avión cargado de una pista corta. Y al aterrizar, las palas se orientan a la inversa, empezando a frenar y ayudando a la máquina a detenerse en unos pocos metros. También había otra ventaja, invisible a primera vista, pero inestimable en los confines del mundo. La turbina no necesita gasolina refinada de alto octanaje. Funciona perfectamente con combustible de queroseno común. Menos exigencia con el carburante, menos piezas delicadas en el interior. Es decir, menos motivos para quedarse parado allí donde no habrá nadie para repararlo. Y la reserva de fuerza de este corazón era considerable. Cada uno de los 4 motores entregaba unos 4.000 caballos de fuerza, y en las versiones posteriores, incluso más. Esto es aproximadamente lo mismo que arrastra una potente locomotora diésel de línea. 4 motores significan que el avión es elevado al cielo por 4 locomotoras a la vez, ocultas bajo una sola ala. Pero incluso un motor perfecto es solo la mitad del trabajo. Se puede instalar el corazón más fuerte,
Pero sin un cuerpo bien diseñado, no servirá de nada. La segunda mitad del secreto no se escondía en absoluto bajo el ala. Estaba en las proporciones de la propia máquina. ¿Cuál era entonces esa fórmula? En el papel, parecía casi ridículamente sencilla. Cerca de 20 toneladas de carga útil, una velocidad de hasta 600 kilómetros por hora, un alcance de varios miles de kilómetros sin escalas. Ninguna cifra por sí sola llamaba la atención de forma especial. Lo extraordinario era que todas ellas convivían en un solo avión. Y aún así, el truco principal no estaba en los números. Estaba en cómo el avión estaba organizado por dentro. El suelo de carga se hizo completamente plano y se elevó exactamente a la altura de la caja de un camión convencional. Y detrás, bajo aquella cola levantada, se colocó una rampa ancha que llegaba hasta el suelo. El resultado fue el siguiente. Un camión se aproxima marcha atrás al avión, la rampa se abre y la carga se traslada al interior casi sin esfuerzo, sin grúas, sin elevadores, sin maquinaria especial. Se puede simplemente entrar con un vehículo de ruedas directamente al vientre del avión y salir de la misma manera. Hoy esto parece algo común. En los años 50 fue una revelación. La mayoría de los transportes de aquella época se cargaban por el lateral, a través de puertas estrechas, esforzándose con cada caja. Pero lo verdaderamente increíble no era la carga ni la rampa. Lo increíble era el despegue. Cuando aquel primer prototipo inició su carrera de despegue, los ingenieros midieron la distancia en la que se despegó de la pista. El resultado fue de unos 260 metros. 260. Un avión de este tamaño debía acelerar durante unos 1500 metros antes de levantar las ruedas. Este avión lo hizo en una distancia casi 6 veces menor. Eso cambiaba las reglas del juego. 1500 metros de superficie pavimentada no se encuentran en cualquier parte, pero un pedazo de tierra firme de 200 o 300 metros se localiza casi en cualquier lugar. La máquina dejaba de depender de los grandes aeródromos. Su aeródromo, en realidad, lo llevaba consigo en sus propias ruedas. Esta era la fórmula. Una carga equivalente a un camión lleno, una velocidad aceptable, un gran alcance y despegues casi desde cualquier rincón. En el papel, todo encajaba de manera ideal, pero el papel lo aguanta todo. La verdadera pregunta era otra. ¿Soportaría este magnífico diseño el polvo, el barro, los cambios extremos de temperatura y los largos años de servicio, allí donde el mantenimiento es lo último en lo que se piensa? La tecnología estadounidense tiene una reputación bien ganada. Se dice que todo lo que fabrican es complejo, delicado y caprichoso, que al menor problema, el mecánico se echa las manos a la cabeza. A veces, hay algo de verdad en ello, pero el Hércules rompe por completo con este estereotipo. ¿Y de dónde viene esa delicadeza? De la complejidad. Cuantas más piezas frágiles, precisas y exigentes tenga una máquina, más motivos tendrá para fallar en el peor momento. Este avión, sin embargo, se diseñó al revés desde el principio, pensado para manos rudas, pistas sucias y condiciones difíciles. Recuerde cómo está construido. Una turbina en lugar de un laberinto de pistones. Combustible común en lugar de gasolina de alto octanaje. Un tren de aterrizaje robusto, diseñado para soportar el impacto contra terrenos irregulares, y no para posarse con delicadeza sobre hormigón limpio. No necesita un hangar, no necesita una pista perfecta. Le basta con un terreno llano, un barril de combustible y una persona que sepa manejar una llave inglesa. Una pista improvisada en cualquier rincón del mapa tiene un aspecto descuidado, polvo levantado por las hélices, charcos en los que se hunden las ruedas, sin torre de control, sin almacenes, sin un taller cubierto y templado para reparaciones. Para la mayoría de los aviones, estas condiciones son motivo suficiente para no despegar. Para el Hércules, es un día de trabajo normal. Y aquí empieza lo más curioso. En todo el mundo hay máquinas cuyos propietarios han perdido el contacto con el fabricante hace mucho tiempo. Algunos por la distancia, otros por fronteras cerradas y embargos de suministros. No hay piezas de repuesto originales, ni se esperan.
cualquiera pensaría que ese sería el fin del avión. Pero no. Estos Hércules siguen volando durante décadas. Los mecánicos los mantienen en funcionamiento, reuniendo piezas de donde pueden, fabrican componentes ellos mismos, desmontan sistemas de otros aviones o inventan repuestos para lo que es imposible conseguir. Y el avión les perdona esa improvisación, vuelve a elevarse. En esto consiste la máxima expresión de la fiabilidad. No en que todo funcione a la perfección en un laboratorio limpio, sino en que la máquina se sostenga por el empeño de la tripulación y el ingenio de su gente, y aún así salga al aire. Semejante resistencia dio sus frutos. Todos los que necesitaban transportar carga lejos y bajo cualquier circunstancia quisieron tener el Hércules. Sin embargo, no solo transportaba carga. Muy pronto lo adaptaron para tareas mucho más silenciosas y discretas, labores de las que los extraños no debían enterarse. A finales de los años 50, el mundo estaba dividido en dos. Dos grandes potencias se vigilaban de cerca, desconfiando de cada palabra, y ambas deseaban saber qué ocurría al otro lado de la frontera. Aquí es donde resultaron útiles las cualidades del Hércules. Grande, seguro, capaz de permanecer mucho tiempo en el aire y transportar una gran cantidad de equipos, resultaba ideal para el papel de estación de observación volante. El compartimento de carga no se llenaba de cajas, sino de aparatos y operadores que escuchaban las emisiones de radio del adversario. Por fuera, un transporte común. Por dentro, unos oídos afinados al máximo. Estos aviones patrullaban a lo largo de las fronteras cerradas, con cautela, sin cruzar la línea. El trabajo era silencioso y casi invisible. Casi. El 2 de septiembre de 1958, uno de estos aviones despegó de una base en Turquía y siguió su ruta habitual a lo largo de la frontera sur de la Unión Soviética. Debía mantenerse en paralelo a la línea divisoria, sin acercarse demasiado. Pero algo salió mal. La máquina terminó en el espacio aéreo de la Armenia soviética, un lugar donde no debía estar. Para interceptarlo, despegaron 4 cazas MiG-17. El avión fue alcanzado. No regresó de aquel vuelo. Los restos cayeron sobre suelo soviético. Y aquí es donde la historia toma un giro inesperado. Hasta ese día, los ingenieros del otro lado de la frontera solo habían visto el nuevo transporte estadounidense desde la distancia, en fotografías o informes técnicos sencillos. Y ahora, sus componentes estaban directamente en sus manos. Podían desmontarlo, medirlo y comprender cómo estaba diseñado por dentro. Lo que fue una pérdida para unos se convirtió en una oportunidad única de estudio para los otros. Una ironía de aquella época tan tensa. Pero había algo mucho más importante. Este único suceso reveló lo que no aparecía en los periódicos. El Hércules, en ese momento, ya no era un simple camión con alas. Había logrado convertirse en los ojos y oídos, en el observador silencioso de las fronteras más sensibles del planeta. Y si le confiaban tal misión, significaba que creían firmemente en esta máquina. Mientras en un extremo del mundo se desarrollaba esta historia discreta, en el otro se preparaba algo completamente opuesto, ruidoso, atrevido, algo en lo que casi ninguno de los experimentados pilotos creía, una prueba que más tarde calificarían de auténtica locura, y que el Hércules simplemente superaría. Un coloso de 40 metros se aproxima para aterrizar, solo que la pista bajo sus ruedas no es tierra firme. Es la cubierta de un barco en medio del océano, y se mueve. El viento golpea el costado con rachas de casi 100 kilómetros por hora. La cubierta sube y baja a la altura de un edificio de 2 plantas. Y hacia esa plataforma inestable se dirige un avión de transporte que no tiene gancho de parada ni catapulta bajo las ruedas. Solo cuenta con el piloto, 4 hélices y un cálculo preciso. Las ruedas tocan el acero. La máquina se detiene en 80 metros e inmediatamente vuelve a despegar. Para comprender cómo se llegó a esto, retrocedamos un poco en el tiempo. A principios de los años 60, la Armada tenía una complicación. Los portaaviones se alejaban a miles de kilómetros de la costa y no había forma de entregarles mercancías pesadas, como motores de repuesto.
Los pequeños aviones de la cubierta cargaban poco y volaban cerca. Surgió la pregunta: ¿se podría aterrizar un aparato de mayor tamaño en la cubierta? Por ejemplo, el Hércules. La idea sonaba disparatada. La cubierta estaba diseñada para aviones compactos, provistos de un gancho que atrapa el cable y frena la carrera de forma brusca. El Hércules no encajaba en absoluto en ese esquema. Demasiado grande, demasiado pesado. Y sin embargo, decidieron comprobarlo. Tomaron una versión de reabastecimiento de los Marines, retiraron todo lo innecesario, reforzaron el tren de aterrizaje delantero e instalaron frenos mejorados. No le colocaron gancho de parada, simplemente no lo tenía. Y en el lateral del fuselaje escribieron una frase corta y atrevida, algo así como: «Mira, mamá, sin gancho». Al mando se puso el piloto de pruebas James Flatley. El 30 de octubre de 1963, su avión se aproximó al portaaviones USS Forrestal, a unos 800 kilómetros de la costa. Lo que ocurrió a continuación superó la imaginación de los propios testigos. Una y otra vez, la enorme estructura de 40 metros realizaba aproximaciones y tomas de contacto. 29 maniobras de toma y despegue, 21 aterrizajes completos, 21 despegues por sus propios medios, sin ayuda de ningún tipo. Y todo ello con diferentes pesos, llegando a superar las 50 toneladas. Con carga ligera, el avión se detenía en 80 metros. 80. Eso es solo el doble de la envergadura de sus propias alas. Un Hércules convencional necesita unos 700 metros para aterrizar. Aquí lo consiguió en la 10ª parte de esa distancia. Por este vuelo, Flatley recibió la Cruz de Vuelo Distinguido. El experimento se consideró un éxito absoluto. Demostraron que era viable. Y precisamente por eso, nunca más se volvió a repetir formalmente. Demasiado estrecho, demasiado riesgo. La Armada optó por un avión más pequeño y sencillo, y el Hércules quedó como el único en su clase, el avión más grande y pesado que jamás haya aterrizado en la cubierta de un barco. Este récord sigue invicto hasta el día de hoy. Aquel mismo aparato fue llevado más tarde a un museo como monumento a una hermosa audacia. Pero queda una pregunta. Si este avión puede aterrizar en una cubierta de acero que se balancea en mitad del océano, ¿sobre qué otra superficie es capaz de posarse? La respuesta resulta no menos sorprendente. Sobre el hielo. Existen lugares en la Tierra a los que no conduce ninguna carretera. Las regiones interiores de la Antártida, la capa de hielo de Groenlandia, estaciones científicas aisladas del mundo durante meses, donde el ser humano más cercano se encuentra a cientos de kilómetros de hielo vacío. Allí no se puede llegar en coche ni en barco. Solo se puede llegar volando. Pero ¿cómo aterrizar allí donde no hay ni puede haber una pista? Donde bajo tus pies no hay tierra firme, sino nieve blanda y hielo. Encontraron una respuesta sencilla y elegante. Le colocaron esquís al Hércules. No unos esquís cualquiera, sino unos enormes de varios metros de longitud, a la medida de la propia máquina. Se instalan sobre las ruedas. Si se necesita una pista sólida, el avión despliega las ruedas y aterriza normalmente. Si abajo hay un campo de nieve, se apoya en los esquís y se desliza sobre él como en una pista preparada. Un solo avión, pero bajo su tren de aterrizaje conviven dos mundos diferentes. Y así, estos Hércules, equipados con esquís, llevan décadas transportando la vida misma a los confines del planeta. Combustible para los generadores, alimentos, equipos para los científicos, relevos de exploradores polares. Sin estos vuelos, muchas estaciones sencillamente no podrían subsistir. La vista desde el avión es casi irreal. Blancura hasta el horizonte, sin un solo punto de referencia. La nieve se funde con el cielo, de tal manera que no se distingue dónde termina uno y empieza el otro. Frío de más de 50 grados bajo cero, que vuelve quebradizo el metal y espesa el combustible. Y en medio de este silencio helado, el zumbido constante y seguro de 4 hélices. Despegar de la nieve blanda para un avión cargado no es fácil. Los esquís se adhieren y la carrera se prolonga indefinidamente. Durante un tiempo, se recurrió a un truco.
se fijaban al fuselaje pequeños cohetes de despegue asistido. En el momento preciso, proporcionaban un impulso corto y enérgico, y el avión se liberaba de la nieve allí donde de otro modo habría quedado atrapado definitivamente. En esto se refleja el carácter de la máquina. Allí donde otros tienen el paso prohibido, ella trabaja con normalidad, como un cartero en su ruta diaria. El hielo, el frío, el confín de la geografía son su entorno natural. Pero lo más sorprendente es otra cosa. El mismo avión que aterriza con tranquilidad en un océano congelado sabe hacer exactamente lo contrario. Vuela hacia donde todo ser vivo huye sin mirar atrás, directo al corazón de una tempestad. Cada año, sobre las aguas cálidas de los océanos, nacen tormentas gigantescas, huracanes tropicales, una barrera de viento y agua de cientos de kilómetros de diámetro que avanza lentamente hacia la costa, y de la precisión con la que se determine hacia dónde girará y qué fuerza alcanzará, depende el destino de ciudades enteras. El inconveniente es que desde la distancia, un remolino así no se puede medir con exactitud. El satélite lo ve desde arriba como una hermosa espiral de nubes. Pero lo que ocurre dentro del huracán, la presión interna y la velocidad del viento cerca del ojo, no se pueden apreciar desde fuera. Y son precisamente estos datos los que lo deciden todo. Por tanto, alguien tiene que volar allí dentro. Esta tarea la asumió un Hércules especial, un avión de reconocimiento meteorológico, una máquina repleta de instrumentos enviada a hacer exactamente aquello de lo que huye todo ser vivo: entrar directo en el huracán. El vuelo transcurre así. El avión vuela a baja altura, cerca de la masa de agua embravecida. Al principio, con calma. Luego comienza la pared, la zona más violenta del ciclón. La máquina es sacudida de arriba abajo, se inclina y vibra con tanta fuerza que las agujas del panel de instrumentos oscilan sin control. Las hélices rugen, abriéndose paso a través del viento que intenta empujar el avión hacia atrás. Y de repente, el silencio. El avión atraviesa la pared y accede al ojo del huracán, justo en el centro. Aquí reina una calma extraña. Casi no hay viento, y alrededor se levantan murallas de nubes hasta el cielo. Unos minutos de tregua en el corazón del monstruo, y de nuevo a cruzar la pared hacia el exterior. Durante el trayecto, la tripulación lanza sondas al temporal. Al caer, cada una transmite por radio las condiciones a diferentes altitudes: presión, viento y temperatura. Esta información llega a los meteorólogos en tierra, y el pronóstico pasa de ser una suposición aproximada a un cálculo exacto. Y un pronóstico exacto significa horas, o incluso días, de ventaja para la población de abajo. Tiempo para alejarse de la trayectoria del huracán, proteger las viviendas y prepararse. Un solo vuelo de este tipo puede salvar miles de vidas. Y aquí surge una pregunta que resulta difícil de asimilar con calma. ¿Quién, en su sano juicio, vuela una y otra vez hacia donde todos buscan escapar? ¿Y qué clase de máquina soporta esto continuamente, año tras año, sin desintegrarse? El Hércules aprendió a adentrarse en las fuerzas del agua y del viento y a salir intacto. Pero hay un elemento contra el que actúa ya no como observador, sino como protector. Uno que no perdona ni un segundo de retraso. El fuego. Un incendio forestal no espera. Se propaga más rápido de lo que avanza un vehículo por terreno difícil, salta barrancos y carreteras, y devora hectáreas en minutos. Para las brigadas de tierra es casi imposible seguirle el ritmo, especialmente allí donde no hay vías de acceso ni agua cerca. Hay que atacar ese frente desde el aire, y rápido. Y es aquí donde el Hércules entra de nuevo en acción. Solo que esta vez, el mérito no es del propio avión, sino de lo que se puede introducir en él. Diseñaron un sistema ingenioso, un módulo de extinción completo sobre ruedas. Se introduce en el compartimento de carga de un avión de transporte convencional en cuestión de horas, sin modificaciones de fábrica, sin necesidad de una versión especial. Lo que era un avión de carga se convierte en un bombero aéreo. Cuando termina la temporada de peligro, el módulo se extrae y el avión regresa a sus tareas habituales. Dentro del módulo hay miles de litros de líquido retardante. Esa sustancia de tono rojizo,
que se observa en las imágenes de los incendios forestales. El avión desciende sobre la línea de fuego, realiza una pasada a baja altura y en pocos segundos descarga todo el contenido en una franja continua. Y el volumen es notable. En una sola pasada, la máquina arroja unos 11.000 litros. Para entender la proporción, es como si se vaciaran de golpe 4 o 5 camiones de bomberos sobre las llamas, en un solo movimiento, directamente desde el cielo. La mezcla se deposita en una franja ancha sobre los árboles y el suelo por delante del avance del fuego, y establece una barrera que las llamas ya no pueden superar. El avión no tanto apaga, sino que corta el paso, bloqueando el avance del frente y dando a los equipos de tierra la oportunidad de controlar la situación. Una pasada. Giro. Otra pasada. Una y otra vez, mientras quede líquido en los depósitos y luz en el cielo. Allí donde las brigadas terrestres tardarían jornadas en avanzar, el avión gana un tiempo precioso en un solo vuelo. Y en este punto, conviene detenerse y mirar atrás. Un observador silencioso en la frontera, un explorador polar con esquís, un cazador de tormentas, ahora también bombero, y todo ello con el mismo avión, sobre la misma base. ¿Cuántas facetas tiene realmente esta máquina? Muchas más de las que se podría pensar. La mayoría de los aviones nacen para una sola tarea y se dedican a ella durante toda su vida útil. Un caza sigue siendo un caza, un avión de pasajeros, un avión de pasajeros. Pero el Hércules resultó ser una excepción singular. Su estructura, aquel vagón con alas tan peculiar, se convirtió en la base sobre la cual se puede montar casi cualquier configuración. Tomemos el mismo fuselaje, instalemos en él mangueras y depósitos de combustible y obtendremos una estación de reabastecimiento en vuelo que transfiere carburante a otros aviones en el aire. Llenémoslo de equipos de rescate y tendremos un avión de búsqueda y salvamento que localiza y extrae a personas de zonas remotas. Equipémoslo con sistemas electrónicos y consolas, y se transformará en un puesto de mando volante, un cuartel general elevado al cielo. En una configuración, transporta pasajeros en filas de asientos. En otra, traslada palés de carga. En una tercera, se convierte en una versión pesada de apoyo de fuego o cañonero. Hay variantes destinadas a la fumigación sobre campos y masas de agua. Existen versiones de carga civiles que llevan décadas operando en aerolíneas regulares, transportando mercancías comerciales. ¿Cuántas versiones se han creado en total? Nadie puede dar una cifra exacta. Según diferentes estimaciones, entre 40 y 70 variantes basadas en la misma plataforma. Cambian los equipos, los sistemas y la misión, pero la estructura esencial, el ala y el carácter se mantienen. En esto reside la discreta genialidad de su concepción. No hace falta diseñar un avión nuevo para cada necesidad. Se toma una base probada y se adapta para la tarea. Económico, rápido y fiable. Una sola máquina vive no una, sino una docena de vidas distintas. Y esto es lo que resulta asombroso. Se mire donde se mire. Casi cualquier país que ha necesitado un transporte robusto para sus cielos ha terminado adoptando la misma silueta. Cerca de 70 naciones en todo el mundo se han decidido por este modelo. Ala alta, 4 hélices, cola levantada. Este perfil se ha convertido en un elemento familiar en los cielos, desde las zonas tropicales hasta los polos. Y cuando decenas de países desean contar con esta máquina, y además en tantas variantes, ocurre algo que ningún otro avión de su clase había logrado jamás. Una línea de producción que nunca se detiene. Y ha sido precisamente esa constancia la que ha llevado al Hércules a un récord difícil de creer a primera vista. Llegamos ahora a esa cifra hacia la que hemos avanzado durante tanto tiempo. El Hércules entró en la cadena de producción a mediados de los años 50 y sigue saliendo de ella hoy en día, durante más de 70 años consecutivos. Se trata de la serie de producción continua más larga para un avión militar en toda la historia de la aviación, un récord mundial registrado oficialmente. Para valorar la dimensión, una comparación. Cuando los primeros Hércules ya se ensamblaban en la fábrica, la televisión en color era todavía una rareza al alcance de muy pocos.
Desde entonces, han pasado generaciones, tecnologías y épocas enteras. El televisor pasó a ser plano y se trasladó al teléfono inteligente. Y el avión sigue saliendo de la misma fábrica, completamente nuevo. A lo largo de estas décadas, se han construido más de 2.500 aparatos, y la línea sigue activa hoy en día. Por supuesto, el Hércules actual ya no es el de 1954. Por fuera, la silueta apenas ha cambiado, pero por dentro es una máquina completamente distinta. La versión moderna recibe el nombre de Super Hércules. Los antiguos motores dejaron paso a otros nuevos de la familia Rolls-Royce, descendientes directos del primer motor, pero mucho más potentes y eficientes. Cerca de 4.500 caballos de fuerza cada uno. Las hélices anteriores se sustituyeron por unas nuevas de 6 palas, que proporcionan mayor empuje consumiendo menos combustible. La cabina también se ha transformado. Antes requería una tripulación numerosa que trabajaba en un espacio reducido. Pilotos, navegante, ingeniero de vuelo, cada uno con sus propios instrumentos y tareas. Ahora, los sistemas digitales se encargan de casi todo. Los pilotos ya no se enfrentan a un panel lleno de indicadores de aguja, sino a pantallas de gran tamaño. Y la máquina es operada por solo 2 personas. A pesar de todo esto, el Super Hércules sigue siendo sorprendentemente accesible. Su precio se mantiene en torno a unas pocas decenas de millones de dólares, según la versión y el año. Para los estándares de la gran aviación, esto es una cantidad moderada y resulta notablemente más barato que muchos competidores que ofrecen menos prestaciones a un coste mayor. Y sin embargo, detrás de todas estas cifras se oculta la pregunta principal, aquella por la que se inició toda esta historia. ¿Por qué precisamente este avión? ¿Cómo es que un único transporte de aspecto tosco ha sobrevivido a decenas de diseños más estéticos, rápidos y modernos, y todavía no piensa en retirarse? ¿Cuál es su verdadero secreto? ¿Cuál es el secreto? Uno tiende a buscar un factor único, alguna tecnología avanzada, un material novedoso o un diseño guardado en secreto. Pero no existe ningún ingrediente mágico. Y en eso, si se piensa bien, consiste toda la respuesta. El Hércules no se impuso por una única innovación. Venció porque sus creadores acertaron con la fórmula a la primera. Por completo, desde el principio. No buscaron la belleza y obtuvieron una máquina honesta y resistente. Instalaron un motor turbohélice y encontraron el equilibrio justo entre potencia y sencillez. Elevaron el suelo de carga a la altura de un camión, añadieron una rampa y facilitaron la carga al máximo. Diseñaron un margen de resistencia amplio y espacio para futuras mejoras, lo que permitió actualizar el avión una y otra vez sin alterar su estructura básica. Esa base sólida fue la que le permitió vivir una docena de vidas. Aterrizar en una cubierta móvil en mitad del océano. Deslizarse con esquís por el hielo de la Antártida. Adentrarse en un huracán y salir indemne. Frenar incendios. Vigilar el espacio radioeléctrico en fronteras lejanas. Transportar todo lo necesario allí donde nadie más puede llegar. No hizo falta volver a diseñarlo para cada nueva época. Bastaba con realizar pequeños ajustes y volvía a resultar de utilidad. Conviene recordar a aquel diseñador que al principio consideraba este proyecto un error. Contemplaba su silueta poco estilizada y veía una amenaza para el prestigio de la empresa. Y sucedió justo lo contrario. Fue precisamente esa sencillez que él rechazaba la que se convirtió en el origen de su longevidad. Lo puramente estético suele envejecer deprisa. Lo sencillo y honesto perdura en el tiempo. El avión ha sobrevivido a casi todos sus creadores. Ha superado a decenas de rivales más modernos que aspiraban a ocupar su lugar. Es más antiguo que la televisión en color y sigue saliendo de la línea de montaje completamente nuevo. ¿Cuánto tiempo más continuará en servicio? Nadie lo sabe. Quizás otros 20 años. Quizás 50. O tal vez sean nuestros bisnietos quienes se lo pregunten al contemplar en el cielo ese mismo perfil reconocible. Ala alta, 4 hélices y la cola apuntando hacia arriba. La máquina que una vez fue calificada de error no tiene prisa por marcharse.
y por lo que parece, no tiene la menor intención de hacerlo. Muchas gracias por su atención. Hasta pronto.